8:30 de la noche ya en Bogotá, Quito y Lima. Entramos en la recta final de Directo América por esta noche. El ejército de Israel mató a 72 personas en la Franja de Gaza en la última jornada y a un niño de 12 años en Jerusalén Este. Y el primer barco con ayuda humanitaria cruza por el nuevo corredor marítimo hacia el enclave palestino. Rusia acusa a Ucrania de los ataques de largo alcance contra una de las refinerías de petróleo más grandes del país, mientras Volodymyr Zelensky denuncia que el impacto de misiles rusos a un edificio residencial de Kryvyi Rih causó varios muertos y 30 heridos. Y Kenia aplaza el envío de 1.000 policías a Haití hasta que haya un nuevo órgano de gobierno después de la renuncia del primer ministro en funciones, Ariel Henry. Estados Unidos, por su parte, pide que se designe al Consejo de Transición en un plazo de 48 horas, pero es incierto quién debe nombrarlo. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque sin perspectivas ahí de un alto el fuego cercano, según Qatar, y ya en pleno Ramadán el ejército de Israel ha matado a 72 personas en la última jornada y a un niño de 12 años en Jerusalén Este. Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, denunció que Israel usa el hambre como arma de guerra en el enclave, mientras este martes zarpó el primer cargamento de ayuda humanitaria hacia el enclave palestino a través del nuevo corredor marítimo. Sin embargo, Naciones Unidas denuncia que esta vía no resuelve el bloqueo terrestre. Y a pesar también de la oposición de su principal aliado, Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantiene su plan de invadir por tierra Rafah, recordemos la ciudad en el sur del enclave, donde más de 1 millón de personas están atrapadas. Israel mantiene la intención de comenzar su incursión terrestre en Rafah. Así lo aseguró este 12 de marzo el primer ministro Benjamin Netanyahu, a pesar de la creciente presión internacional para que acepte un cese al fuego en el enclave palestino y los repetidos llamados para que permita el ingreso de más ayuda humanitaria. Para ganar esta guerra debemos destruir los batallones restantes de Hamás en Rafah. Si no, Hamás se reagrupará, rearmará y reconquistará Gaza, y luego volvemos al punto de partida. Y esa es una amenaza intolerable que no podemos aceptar. Destruir a Hamás, queremos liberar a nuestros rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. A lo largo de estos 5 meses de guerra, Rafah ha sido considerada como una de las zonas más sensibles de Gaza, donde se estima se refugian 1,5 millones de personas. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reafirmó la posición de la Casa Blanca sobre los planes del primer ministro israelí. El presidente ha sido muy claro acerca de nuestra posición sobre Rafah, y nuestra posición es que una operación militar en Rafah que no protege a los civiles, que corta las arterias principales de la asistencia humanitaria y que ejerce una enorme presión sobre la frontera entre Israel y Egipto, no es algo que él pueda apoyar. Estamos hablando con los israelíes sobre eso. Estamos trabajando en ello. Y mientras la hambruna empieza a azotar al enclave palestino y Estados Unidos, sumado a la Unión Europea, intentan quebrar el bloqueo israelí en la franja por vía marítima, la ONU considera que la ruta terrestre de Rafah es clave para mejorar la entrada de alimentos para Gaza. Y nuevamente la violencia se extendió al Líbano. Decenas de profesionales de la salud protestaron este martes en Beirut para denunciar que Israel atacó los centros clínicos del sur del país, cerca de la frontera, alegando que están respaldados por Hezbollah. Nuestra corresponsal en Beirut, precisamente, Tel Bonet, nos envió el siguiente reporte. Más de un centenar de miembros del personal sanitario del Líbano se han concentrado frente al edificio de Naciones Unidas en el centro de Beirut para denunciar los ataques a centros médicos, ambulancias y equipos de la defensa civil en el sur del Líbano. Cerca de una decena de paramédicos han muerto en bombardeos israelíes mientras prestaban las labores de rescate desde que comenzaron las hostilidades fronterizas.
Los paramédicos están arriesgando sus vidas, yendo a zonas peligrosas para ayudar a la gente. Los miembros de las defensas civiles que están siendo atacados por el ejército sionista de Israel son saludados por todas las fuerzas y grupos armados. Estamos aquí en solidaridad con todas las asociaciones de salud pública o religiosas para oponernos a las acciones que están tomando los israelíes contra los equipos médicos en el sur del Líbano, sin tener en cuenta que este es el sector de la salud del Líbano. Israel justifica sus ataques alegando que los centros médicos y su personal pertenecen a organizaciones religiosas vinculadas con Hezbollah o con su aliado Amal. Pero hay que recordar que el Líbano es un país multiconfesional y todos los equipos médicos están dirigidos por partidos sectarios. Condenamos los ataques contra los paramédicos y médicos, sean de la organización que sean, porque son víctimas civiles de los bombardeos israelíes. Deberían tener más valor por la humanidad. Lo que hace Israel va contra las leyes internacionales y contra todas las creencias. Están atacando a los profesionales que se juegan la vida por salvar vidas humanas. El gobierno libanés, a través del Ministerio de Salud, ha advertido que no va a pasar por alto y denunciará a Israel ante la persistencia de los bombardeos contra centros médicos y su personal, considerados como una violación del derecho internacional. En otras noticias, la mezquita más antigua de Mosul, en Irak, reabrió sus puertas para el Ramadán. Casi 10 años después de que el autodenominado Estado Islámico tomara la ciudad, el sitio sagrado fue parcialmente dañado durante los combates militares, pero ahora puede dar nuevamente la bienvenida a los fieles del lugar. Esta es la historia. En las alturas de la ciudad vieja de Mosul, aún en ruinas, la mezquita Al-Musafi ha vuelto a la vida para la oración que marca el comienzo del mes de Ramadán. En los últimos años, las oraciones se han celebrado entre los escombros. La mezquita fue destruida en los combates contra el grupo terrorista Estado Islámico. En esta ocasión, el comienzo del Ramadán tiene un sabor especial. Hoy nuestras almas estaban a punto de volar de felicidad. Esta mezquita sagrada significa mucho para la zona porque no son solo paredes y un techo, sino que es el alma de la ciudad. Esta mezquita es un viejo símbolo de la zona. La gente está acostumbrada a ella porque todo el mundo solía venir aquí a rezar, sobre todo los días de Ramadán. Pocos fieles se reunieron para la primera oración. Solo quedan unas decenas de familias. Sin embargo, el apego a la mezquita es muy real. En la inauguración, unos días antes, una lugareña que prefirió no ser filmada se sintió abrumada por verla de nuevo. Antes era precioso. Cuando mis hermanos y mi familia aún vivían, solíamos venir aquí. Luego todo cambió, todo se estropeó. Ahora está mucho mejor, incluso mejor que antes. Cerca de 600.000 euros han sido invertidos por ONGs para restaurar el edificio, pero ha sido un trabajo complicado. Nuestra primera dificultad fue cambiar los cimientos de los dos pilares que soportan el peso de la mezquita. Y es nuestra idea de preservar el patrimonio del lugar. Y aquí tuvo lugar una guerra, así que aquí se pueden ver huellas de la guerra. Todo el barrio lleva cicatrices de la guerra. Los residentes siguen esperando una solución para reconstruir sus casas. Por ahora, la renovación de la mezquita llena de esperanzas la población. Cambiamos ahora de información porque el presidente ucraniano denunció que un impacto ruso con misiles contra un edificio residencial de Kryvyi Rih causó cerca de 30 heridos y varios muertos. Por otro lado, el Kremlin acusa a Ucrania de ataques de largo alcance contra 2 centros energéticos, mientras grupos de paramilitares proucranianos atacaron con tanques territorio ruso en operaciones que Kiev negó haber coordinado y que Moscú aseguró haber repelido. Esta refinería rusa quedó en llamas. Ucrania lanzó al menos 25 drones y 9 cohetes sobre territorio ruso, un ataque arrollador que podría ser el de mayor alcance porque la región de Nizhny Novgorod, donde está el complejo petrolero, está a unos 775 kilómetros de la frontera con Ucrania. Un golpe a su producción de combustible y a su sistema de defensa, aunque las autoridades rusas aseguran que detuvieron el masivo ataque. Los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron drones sobre los territorios de la región de Moscú, 1 en Leningrado, 7 en Belgorod, 11 en Kursk, 1 en Briansk, Tula y Orel. Pero los ataques también fueron por tierra.
Milicias proucranianas de la región de la Libertad de Rusia realizaron incursiones en la región de Kursk. Kiev dice que actúan de manera independiente, pero su operación alivia la presión rusa en el este de Ucrania. Desviamos las reservas de la Federación Rusa hacia nosotros, por lo que no pueden enviar estas reservas a los territorios ucranianos. Según el Kremlin, los atacantes no tomaron el control de ningún territorio y los obligaron a retirarse. Moscú asegura que en los últimos 2 días mataron a un centenar de milicianos que han realizado incursiones fronterizas. Los ataques cada vez más profundos de Ucrania coinciden con las elecciones rusas que se celebran del 15 al 17 de marzo. Vamos ahora a Haití, donde aumenta la incertidumbre tras la renuncia del primer ministro en funciones, Ariel Henry. En consecuencia, este martes, Kenia aplazó la misión policial internacional hasta que se establezca un nuevo órgano de gobierno. Veamos el informe de Jesús Yajure. Kenia pospone el despliegue de su policía en Haití, tras la renuncia del primer ministro en funciones, Ariel Henry, que se produjo luego de la cumbre de emergencia de CARICOM. Estados Unidos espera que el nombramiento del Consejo Presidencial que regirá la transición se concrete a la brevedad. Lo que el gobierno keniano dijo es que tienen que tener un gobierno con el que colaborar. Es perfectamente natural que quieran saber que hay un gobierno que puede acogerlos, que puede hacer una petición para que se despliegue una misión. Nuestro objetivo es que esa misión se despliegue de la forma más segura y rápida posible. Entre tanto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Kenia también expresó reservas sobre el envío de una misión integrada por policías kenianos. La historia de las fuerzas policiales en Kenia, el servicio de la policía, en los últimos 2 años ha sido esencialmente bastante brutal y la preocupación ha sido que estaríamos exportando agentes y una cultura que ha dejado muchos muertos, hasta 60 personas en el último año, por la actuación policial violenta en las protestas. Haití vive una ola desbordada de violencia por grupos armados y pandillas que se alzaron tras el aplazamiento de elecciones por parte de Ariel Henry, quien llegó al poder tras el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse. La última elección en el país caribeño se celebró en 2016. En México se encienden las protestas en Guerrero después de que un policía matara a uno de los normalistas que exigía respuestas a las autoridades por la masacre de Ayotzinapa cuando se cumplen casi 10 años de las desapariciones. Este miércoles las manifestaciones se desplazaron a la Fiscalía General de Guerrero, después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconociera que el policía sospechoso de haber matado al joven se fugó cuando estaba bajo arresto administrativo. Cerramos en Brasil porque el hombre que secuestró a 16 personas en la estación de autobuses del centro de Río de Janeiro se entregó finalmente a la policía. Antes de atrincherarse con los rehenes durante 3 horas, el secuestrador disparó contra 2 pasajeros. Uno de ellos se encuentra a esta hora herido de gravedad en el tórax e ingresado en el hospital. Hasta aquí el programa de esta noche de Directo América. Les invitamos a continuar con toda nuestra programación. A continuación, precisamente, corresponsales con Pedro Ruiz. El mundo evoluciona cada vez más rápido. Las noticias no esperan. Me gusta Francia 24 horas porque nos enteramos de las noticias de Europa, de América Latina y de todos lados. Nos gusta mucho la cultura francesa. France 24 siempre estará a su lado para comprender el mundo. Para ofrecer la mejor información internacional. 24 horas del día. En cualquier circunstancia. France 24. En todo lugar y cada momento con usted. Liberté, égalité, actualité.